Grupo AMAR es una organización que a través de las acciones y liderazgo de sus miembros y aliados establece las bases para el desarrollo y la consolidación de la industria de asistencia en el retiro con el objetivo de lograr condiciones de bienestar en la población 50 más. Para lograr este objetivo, Grupo AMAR divide sus actividades en distintos proyectos. Asociación AMAR propone, impulsa y promueve políticas públicas para el desarrollo de la industria de asistencia en el retiro. Aportamos conocimiento, tips de vida diaria, así como entrevistas a especialistas en atención al adulto mayor y temas de interés para la nueva generación, orgullosamente 50 más. Estimados amigos de AMAR y la nueva generación, orgullosamente 50 más. Bueno, pues el día de hoy, traemos un tema muy interesante, muy interesante, que siempre lo he comentado. Lo que es la cultura y el arte deben ser fundamentales para lo que es el proceso de envejecimiento de nuestra población. Y la longevidad no se da nada más viviendo bien o comiendo bien, sino se da alimentando el espíritu, alimentando el alma. Y para eso está la cultura, para eso está el arte. Y hoy tenemos un gran exponente que nos va a poder platicar qué es lo que está haciendo, cuál es su visión del arte, de la cultura, hacia lo que pudiera ser los temas de inversión, que actualmente ya por fin los grandes empresarios han empezado a entender o más claramente que el tener también obra de arte es parte de tu portafolio de inversión y eso es muy bueno. Entonces, bueno, pero qué mejor que nos pueda platicar aquí y dándole la bienvenida aquí mi estimado Cristian Borboya. Cristian, te envío un cordial saludo desde acá, desde San Diego, California, mandándote un saludo hasta donde estás. Y bueno, agradeciéndote de nueva cuenta que nos hayas brindado, abierto las puertas de tu estudio para poder platicar un poco contigo. A ver, platícale a nuestra audiencia, muchos de ellos son de la nueva generación, orgullosamente 50 más. Platícales quién eres y qué es lo que estás haciendo. A ver. Muchas gracias, Javier. Pues primero que nada, agradecerte la oportunidad de platicar el día de hoy y un fuerte saludo para ti, para toda tu audiencia, 50 y más. Y bueno, es muy interesante la introducción que has dado el día de hoy porque creo yo que, como bien dices, el alma se debe de nutrir y no solamente de pan vive el hombre, frase bastante conocida. Y en este aspecto creo yo que el arte visual, el arte plástico, abona de una manera maravillosa a nutrir el alma. En este tiempo que hemos pasado, gracias a Dios, de la pandemia que ya terminamos, ¿qué hubiera sido de todos nosotros si no hubiéramos tenido el arte a nuestra mano? Todos los libros que pudimos leer, las innumerables películas y series que pudimos ver, que actores hicieron interpretaciones maravillosas, obras de arte, música, interminables horas de música que pudimos escuchar y todo eso gracias a la ejecución de los artistas que nos dan la posibilidad, como nuevamente lo repito, bien lo dices, de nutrir el alma y de poder expandir nuestra mente, el sentir de nuestro espíritu y sentirnos vivos, entender que estamos aquí para algo más importante que solamente estar sobreviviendo, trabajando y salir adelante. El momento en el que tú haces ese vínculo con el alma y con el arte, realmente es cuando puedes crecer y cuando puedes entender para qué fuimos creados y estamos creados para ir a algo muchísimo más profundo y muchísimo más grande que la supervivencia y la sobrevivencia en el día a día. Así es, y yo creo que tocas un tema interesante, ¿no? Efectivamente, la pandemia nos puso a muchos, cuando ya comprendimos que sí era importante retraernos de seguir haciendo cosas en el exterior, pues entendimos que nos teníamos que meter, ahora sí que a nuestra cuevita, pero fíjate que muchos buscamos la introspección. Y esa introspección, qué mejor canal que el arte y que la cultura y que los libros y todo eso, ¿no? Yo en lo particular sí leí bastantes libros, no soy muy dado a ver, a ver televisión, pero sí los libros me fascinan y eso me dio la oportunidad de aprender muchas cosas y tener una visión más clara de lo que yo quería hacer, pero que también vuelves a encontrar que los libros son
como diría una película de hace muchos años de Disney, ¿no? Los libros son la oportunidad que te brinda para tener aventuras, para tener amoríos, para tener para viajar en el mundo, para viajar en la historia, que no te la da ninguna otra alternativa, ¿no? Más que lo que es el libro, la imaginación. Y esa imaginación es lo que te ha hecho a ti ser lo que eres, mi estimado Cristian. Yo creo que, no sé cómo lo veas tú, el proceso de lo que es el tema artístico, pero yo creo que si algo empieza es por la imaginación, ¿no? Yo creo que sin la imaginación no podríamos crear grandes obras, grandes libros, grandes, no sé, valores importantes de lo que es el tema cultural y artístico. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu tendencia artística? Más hacia lo que es lo plástico, más hacia lo que es lo visual. ¿Hacia dónde va? Sobre todo ahora que con esto de la tecnología, el arte ha empezado a tener otra trascendencia, ¿no? Al hacer uso de la... la otra vez leí un artículo muy interesante donde ya se están haciendo obra, aprovechando la tecnología, aprovechando lo que es la inteligencia artificial, y entonces ya se está metiendo también, valga utilizar el tema de criptomonedas, pero querían aliarlo a las criptomonedas y que se pudiera vender el arte así de una forma muy interesante. Pero bueno, ya con esto que pasó de las criptomonedas, no sé qué vaya a pasar. Pero bueno, el arte quedó ahí, el arte seguirá evolucionando y me gustaría que me platicaras un poquito de eso. Pues mira, Javier, yo tengo 28 años que me dedico a la generación de obra visual. Durante esos 28 años he ido incursionando en diferentes facetas en mi carrera. Empecé como retratista, he hecho muchísimos murales y actualmente estoy en una faceta muy especial de mi vida en la cual he tomado la determinación de incorporar y fusionar la tecnología y el arte. Y esto tiene un porqué y un para qué. Y hago este parteaguas en el porqué de manera primera. El hecho de fusionar el arte y la tecnología nos da la oportunidad de vincular a las generaciones. Y me explico, voy a poner un ejemplo de una familia que va a un museo. Esta familia está conformada por una persona de la tercera edad que tuvo a sus hijos y a su vez estos hijos hoy tienen nietos. Cuando el niño más pequeño se acerca de la mano del abuelo a ver una obra de arte en el museo, el niño difícilmente se va a separar del celular, que están totalmente inmersos en el celular. Y el abuelo, en este afán de encontrar un vínculo con el sobrino, ahí es donde entra esta propuesta mía de la realidad aumentada, porque al poder incorporar esta tecnología a una obra de arte, doy la oportunidad de fusionar y vincular ambas generaciones. ¿Qué va a suceder? El niño va a tomar su celular, el chico va a apuntar hacia la obra de arte y se va a desplegar la realidad aumentada y va a poder explicarle al abuelo lo que está viendo a través de su dispositivo. Y el abuelo, en contraparte, va a poder explicarle cómo fue creada esta obra, para qué fue creada, quién la creó, cuál es el objetivo, el sentimiento y la importancia histórica de esta obra, porque es de suma importancia que no debemos olvidar la labor de los artistas en todas las facetas a los que se dediquen. Un artista, primero que nada, es un canal mediante el cual capta llamémoslo así, la energía, la inspiración y plasma una obra de arte. Pero ojo, deja siempre un legado histórico de sus vivencias y eso nos sirve como legado de humanidad donde podemos constatar los grandes hechos de la humanidad y cómo fueron observados por estos personajes, pintores, artistas, cineastas, y nos dan la oportunidad de volver a vivir de una manera emotiva este hecho histórico que plasmaron en sus obras. Entonces, retomando el punto de partida, hoy estoy en un punto de mi carrera en el cual estoy haciendo esta vinculación de arte y tecnología con el punto muy claro de vincular a las nuevas generaciones y desde luego tomar todas las bondades y que nos brinda la tecnología para poder llegar a muchísimos más segmentos que el día de ayer nos era difícil de llegar. Muy bien, muy bien. Oye, pues excelente, mi estimado Cristian, porque sí, yo creo que hay barreras que se han ido armando muy amplias
en cuestión de las diferentes generaciones. O sea, no es lo mismo mi generación, por ejemplo, nuestra generación baby boomer, que tuvimos un proceso de niñez y de adolescencia muy diferente a cómo se está llevando ahorita a cabo, que ya que hablabas de los nietos, pues esa generación cristal que le llaman, pues sí, viene con otros genes totalmente diferentes a los nuestros y a veces es difícil entenderlos. Entonces, está interesante la propuesta esta realidad aumentada que estás llevando a cabo. Mi estimado Cristian, bueno, pues déjame, hacemos una pequeña pausa y continuamos en unos minutos más. Con todo gusto. Cuenta aquí con mi estimado Cristian Borbolla, un gran artista mexicano que obviamente trae a ustedes toda una serie de alternativas. Y bueno, antes de la pausa platicábamos de los temas de la realidad aumentada y el cómo a través de ella va a poder, o la propuesta de aquí de Cristian, es poder llevar a cabo la vinculación y la fusión de las generaciones, cosa que se me hace excelente porque apenas los sociólogos están entendiendo cómo lograr eso y yo creo que tiene mucha razón Cristian, a través de la cultura, a través del arte se puede lograr mucho mejor. Pero bueno, quisiera tocar contigo, Cristian, en esta segunda etapa, el tema de lo que hemos detectado dentro de lo que es la cuestión del retiro hacia México. No sé si sepas, pero por ejemplo, lugares como San Miguel Allende, Todos Santos, mismo Rosarito, que está aquí muy cerca de la frontera, y en donde también lo he visto es allá en Oaxaca, donde los retirados extranjeros que han venido a nuestras culturas, y muchos de ellos, y te lo digo sinceramente, muchos de ellos no es porque quisieran en ese momento a México y dijeran, no, yo me quiero ir a México porque quiero ir a conocer a México. No, esa es una realidad. No lo hacían por ese fin. Lo hacían porque principalmente los dos factores más importantes para que un retirado se venga hacia México es el costo de vida, ¿sí? Que le Por supuesto. reduce casi un 40%. Y el otro, el clima, que también, digo, nada que comparar climas como Atlisco, como Cuernavaca, con Vancouver, Ontario, y todo eso es casi un friazo del demonio, ¿no? Entonces, y en esos lugares, fíjate que hemos detectado, principalmente en San Miguel Allende, que ha desarrollado un arte muy bonito, muy interesante, que te juro que no sé cómo llamarle, bicultural, binacional, no sé, pero al momento del choque de esa generación de baby boomers que ya venía con un esquema muy claro, muy definido, porque ya estás, a esta edad, mi estimado Cristian, ya no es fácil que nos cambien, ¿eh? Entonces ya traemos nuestras ideas, nuestra forma de manejar las cosas. De repente llegan, se topan con una cultura tan diversa y versátil como lo que es la cultura mexicana y de repente se quedan así y dicen, ah, caray, ¿y ahora qué hacemos, no? Y entonces empezaron a hacer esa combinación de sus conocimientos que ya traían con lo que es la cultura mexicana y siento que ha salido un arte muy interesante, Cristian. ¿Tú qué pensarías en ese sentido? ¿Cómo lo vi? ¿Qué provecho le pudiéramos sacar a esa nueva visión de ver un arte combinado con lo que es toda la cultura mexicana? Pero yo creo que es muy importante, Javier, entender primero lo que está sucediendo.
estamos siendo espectadores de un sincretismo cultural fabuloso, que pocas veces en la historia de la humanidad se da cuando, sobre todo de una manera pacífica. Y aquí me gustaría retomar y hacer una mención de los diferentes tipos de capitales con los que contamos, ¿no? Evidentemente, el primer capital que todos conocemos, el capital económico con el que cada familia cuenta para desenvolverse y hacer sus inversiones. El capital social, toda la gente, conocidos, demás, que nos podemos apalancar y de los cuales podemos apoyarnos para crear nuevas cosas. El capital familiar, que es muy importante siempre, con la parte transgeneracional y toda esta heredad que te dan conductual, educacional, formularia, para saber conducirte en las diversas ocasiones. Pero del capital que nadie está hablando es precisamente el que acabas de tocar, el capital cultural. Es importantísimo, que se enlaza y se compacta justamente con el capital familiar, de manera transgeneracional. Alguien me comentaba en alguna ocasión, es que tú has hecho muchísimos retratos y retratos familiares. Yo le decía, no, yo no hago retratos ni vendo cuadros. Yo genero capital cultural y enlazo generaciones que hagan que se sientan orgullosos de lo que hizo mi abuelo. Es muy diferente entender cuando tú te volteas como nieto, como hijo, y dices, mira, esta obra que está aquí es mi abuelo y lo pintó fulano de tal, y mi abuelo fue, y entonces retomas todo este orgullo que te hace ser quién eres y entender de dónde vienes y por ende a dónde vas. Entonces, retomo nuevamente la importancia de saber apreciar nuestro capital cultural. Entonces, con base a lo que acabas de mencionar, de este sincretismo de ambas culturas, evidentemente el resultado es una fórmula maravillosa que lo único que hace es hacernos crecer como una nueva generación, independientemente de estas propias barreras generacionales de la edad. Muy bien, muy cierto. En una ocasión, tan así veíamos este tema y lo explicaste bastante bien, porque digo, el que sean extranjeros no quiere decir que no están tratando de encontrar ese capital cultural, capital familiar, y sobre todo que pues, ellos ya no tienen familia aquí, ¿no? O sea, vienen de o así que se podría decir desintegración familiar, porque ellos toman una decisión que por necesidad los obliga a irse a un lugar donde les permita mantenerse sanos más tiempo Claro. Que lo que harían en San Diego. O sea, le hemos expresado muchas veces, si tú en San Diego no tienes $3,500 de aquí hasta que Dios te mande llamar, pues ya no puedes vivir en San Diego. Entonces, forzosamente te tienes que mover a un lugar más económico. Y esa ha sido la virtud que ha tenido México, de que siga siendo un país, digamos, más accesible económicamente. Y entonces ellos han tenido que encontrar a sí mismos dentro de esta cultura que derrama todo lo que tú acabas de decir atinadamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿para dónde va, mi estimado Cristian? A ver, hace rato comentabas una frase que no la voy a decir ahorita porque la voy a usar al final, pero ¿para dónde va, mi estimado Cristian? Todo lo que has hecho es muy interesante. Esta narrativa que hiciste de los retratos se me hizo importantísima, es muy cierto, ¿eh? Es muy cierto, porque no es lo mismo ver una foto a ver un retrato. O sea, el retrato tiene vida. O sea, ¿cierto o no? Te digo porque a mi mamita le hice, me permití mandar a hacer unos retratos allá cuando estuve en Cuernavaca. Y la verdad es muy diferente ver una fotografía a ver un retrato, ¿no? Y efectivamente quién la hizo y por qué se hizo, o sea, qué vínculo se dio para que se lograra dar ese retrato, ¿no? O sea, porque no a todo el mundo le tienes la confianza de, sí, mira, aquí está la foto de mi mamá, de mi papá, No. y mándalo a hacer. No, o sea, tuvo que haber habido una cierta integración contigo, una cierta compenetración contigo, para que te tuviéramos esa confianza de decir, tú vas a retratar a lo que más amo en la vida. O sea, Claro, estás hablando de otra cosa, ¿no? A ver, explícanos eso, mi estimado Cristian. y sobre todo poder extraer la esencia de una persona. Creo yo que eso es lo más complicado, Javier. No sé si estarás de acuerdo, pero uno como artista
tiene que darse no solamente a la tarea de generar un buen oficio, y entendemos por el buen oficio esta buena praxis de poder aplicar las diferentes capas de pintura de manera correcta para tener un resultado que sea congruente con lo esperado. Eso es la parte técnica. Se puede resolver muy bien de manera técnica una obra de arte. Sin embargo, también hay que imprimirle la parte espiritual, que es toda la parte emocional. Y para poder lograr eso, tú como artista tienes que hacer primero un estudio de la persona que tienes enfrente, en el caso de que la persona viva, en el caso contrario, evidentemente toda la extracción de conocimiento de quién era, qué quería, hacia dónde iba, preguntas básicas que nos definen como seres humanos para poder exaltar esas grandes virtudes en una obra de arte que va a hablar mucho más de lo que trae detrás la obra que de la obra en sí, que del rostro per se, sino todo el fondo que va impreso en la obra. Hay una grieta, no, hay un mapa, no lo hay un símbolo, ¿qué significa ese símbolo? ¿Por qué está puesto de esta forma o de esta forma? ¿Qué quiso decir el artista? Y entonces empiezan todas estas interrogantes que aquellas personas, quienes son observadores, lograrán empezar a unir los diferentes puntos para ejecutar toda la narrativa de la historia y entender que no solamente están frente a un retrato, sino frente a una historia de vida. Y eso es importantísimo, una labor artística que narre la historia de vida del personaje que tienes enfrente en congruencia con la confianza que la familia o quien te contrató pues tuvo para contigo para ejecutar esta obra de arte. Mira, cuando dices ese tipo de cosas, Cristian, te digo porque yo pasé ese proceso. Le decía a la persona, Rafael, así se llama la persona que me hizo favor de hacer el retrato de mamá. Decía, no es que ustedes deben ser filósofos, psicólogos, historiadores, magos, caray, porque digo, mi mamita ya había fallecido y obviamente pues, lo único que tenía era su retrato, ¿no? Y sin embargo, él le supo encontrar esa esencia, ¿no? Y ya le digo, oye, si me hubiera metido a tu cabeza, hubiera visto puras cosas así, ¿no? O sea, cómo se entrelazaban entre todos, pues para poder hacerlo. O sea, si estando vivo te cuesta trabajo encontrar la esencia, ahora cuando ya lo único que tienes enfrente de ti es una foto, dices, no, espérate, o sea, porque no se trata, me quedó claro que el retrato no es copiar, es encontrar la esencia de la persona que se dio a ver en esa foto. Y la verdad, mis respetos, mi estimado Cristian. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa y ya nada más vamos a regresar para concluir. Y ve pensando qué mensaje le dejarías a esta generación 50 y más para que nos quede claro por qué la importancia. Y te voy a pedir, favor, que sea en dos vertientes. Una, lo que es cualquier persona mayor de 50 años que ya se jubiló o está en proceso de jubilarse y ya nada más está pensando en su vida y se acabó. Pero lo otro también muy importante, el que por favor reiteres, que quede claro a muchos gente que nos ve que son inversionistas o son desarrolladores o constructores de proyectos inmobiliarios, residenciales, que ahí dejan también su huella, hacerles ver la gran importancia, repito, de considerar el arte ya dentro de sus portafolios de inversión. ¿Te parece bien? Con todo gusto. Pues regresamos en unos segundos. La membresía de Salud Amar es un producto novedoso que viene a romper lo que tradicionalmente se conoce como una póliza de gastos médicos mayor, ya que funciona sin deducible y sin coaseguros. Normalmente, una póliza de gastos médicos mayores cuenta con deducible que oscila entre 16,000 pesos en adelante, además de un coaseguro que hay que liquidar en caso de reembolso. Esta membresía se maneja a través de una app, ya que a través de esta podemos reportar una emergencia, programar una cita, llevar la cuenta de nuestro seguro y muchas otras cosas más. Si quieres más información, comunícate con nosotros. Nuestros datos de contacto aparecen en pantalla. Y recuerda, prevenir es amar. Bueno, mis queridos amigos de AMAR y de la nueva generación orgullosamente 50 más, bueno, no puede negar que hemos tenido una plática muy amena aquí con mi estimado Cristian, donde nos ha hecho ver cosas muy particulares, muy interesantes,
y que de veras, yo creo que cuando podemos platicar con gente como Cristian, no entendemos por qué es importantísimo meternos al arte, el por qué es tratarlo de entenderlo, no nada más es ir al museo y verlo, sino es entenderlo, compenetrarnos en eso. Eso es lo que realmente es el alimento al alma. Y yo creo que, de hecho, sabemos que la gente mayor, entre más va cumpliendo años, más se va pegando al tema espiritual. Y bueno, el arte también es parte de eso, ¿no? Es un tema espiritual, un tema de alma, todo este tipo de cuestiones. Y bueno, pues agradeciéndote nuevamente, Cristian, tu tiempo, tu gran valor de los conceptos que nos has vertido. Pero te comentaba antes de la pausa que nos platicabas esas dos vertientes, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje a una persona que simple y llanamente dice, yo ya trabajé mucho, ya no quiero saber nada, voy a dedicarme a vivir mi vida y el por qué para ellos debe ser importante el arte y la cultura? Y por el otro lado, reiterarle a nuestros inversionistas, reiterarle a los dueños de empresas la importancia de meter dentro de su portafolio de inversión lo que es el arte, ¿sí? Y no nada más por apoyar, sino porque realmente lo entiendan como tal. O sea, ya pasan a ser stock, no es cualquier otra cosa, no. No es un cuadro pegado en la pared para que combine con la sala. No, es un cuadro que tiene un valor intrínseco que tiene mucho que ver con lo que pudiera ser también tu stock dentro de tu empresa. A ver, platícanos, mi estimado Cristian. Muchas gracias, Javier. Pues sí, tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Yo tengo ya un rato que he emprendido una labor, por llamarlo de alguna manera, en la cual quiero cambiar el gran paradigma imperante de nuestra sociedad. Y este paradigma nos dice que una obra de arte es meramente un ente solamente que tiene la labor estética, solamente una labor decorativa. Y aquí es donde yo quiero contribuir y dejar un pequeño grano de arena en nuestra sociedad y en nuestra humanidad para que el día de mañana digan, bueno, este hombre dejó algo. Y ese algo sería que lográramos cambiar la visión de ver una obra de arte como un ente decorativo y empezar a verlo como parte de nuestro portafolio de inversión. ¿Por qué es tan importante esto? Y aquí voy a hacer dos puntos importantes. El primero, para que una obra sea considerada como un portafolio de inversión, debe de tener una evaluación que viene sustentada con un certificado de autenticidad que nos da la proveniencia, es decir, quién es el artista, dónde, cuándo lo ejecutó y todas las características técnicas de la obra. Por otra parte, todo el historial de la pieza, quién lo ha comprado, dónde, en cuánto se ha revendido, cuál es el factor de rendimiento financiero de este artista que hoy lo sitúa dentro de un ranking internacional y lo evalúa dentro de un rango entre tanto y tanto. Teniendo estos datos en la obra de arte que poseemos, entonces les puedo decir con toda certeza, estimados amigos, que la obra de arte que poseemos forma parte de nuestro portafolio de inversión. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque esta obra de arte se va revaluando día a día y año con año va valiendo más y más y más. Entonces la obra de arte el día de mañana, cuando ya no formemos parte de este planeta, pues evidentemente la dejaremos como una heredad que vale muchísimo, pero muchísimo más del dinero que pagamos originalmente por esta pieza. Y te decía al inicio que va a ser en dos vertientes. Esta es la primera. Y la segunda, has tocado un punto importante con los desarrolladores inmobiliarios. Actualmente se han acercado con tu servidor varios desarrolladores y estamos empezando a generar proyectos en los cuales incluimos obras de arte dentro de un desarrollo, ya sea horizontal o vertical. Estas obras de arte forman parte, se incluyen dentro de los activos contables de la empresa y sirven para dos cosas. El día de mañana, pedir un crédito bancario que el desarrollador sustenta este crédito con base en la obra de arte que se adquirió, porque hay una evaluación que se hace de manera tripartita. Esta evaluación incluye al evaluador, al artista y a un corredor notarial, y con este corredor se hace la triada en la documentación que se entrega al desarrollador, lo ingresa a los activos contables de la empresa, hace la deducibilidad total de la obra y el día de mañana, si tiene la necesidad de pedir un crédito, lo sustenta con la obra de arte que metió
pero vamos más allá todavía. No solamente va a ser una obra de arte que va a decorar el lobby o la recepción de nuestro desarrollo. Vamos a tener esa pieza que es la pieza madre o pieza raíz. Y de ahí, si es un desarrollo vertical, vamos a tener una pieza que se derive en cada uno de los pisos. Y con eso lo vamos a evaluar como una colección de arte. Y evidentemente el precio va a ir muy por encima que si fueran piezas unitarias. Y de esta manera, nuevamente, empezamos a entender las bondades de la adquisición de la obra de arte, no solamente para las personas físicas o morales que lo adquieren, para dejarlo como una heredad el día de mañana y que forme parte de su portafolio de inversiones, sino para los desarrolladores, inmobiliarios y demás empresarios que lo ingresan a los activos contables de la empresa. Excelente, mi estimado Cristian. Y bueno, me hiciste recordar dos cosas. Perdón, nos vamos a pasar un poquito de tiempo, pero vale la pena. Espero que valga la pena. Estamos en un proceso de cambio de estafeta, mi estimado Cristian. La generación del baby boomer empieza a irse. Ya tienen 78 años, ya empiezan a irse. Entonces, ese cambio generacional va a ser muy fuerte, porque acuérdate que la generación de los baby boomers, tan solo en Estados Unidos fueron 78 millones de gentes. Casi, tendríamos que quitar parte del sureste y todo lo demás serían esos 78 millones de gentes, para que se den una idea. Entonces, hay un cambio generacional. Viene el tema de las herencias, y yo creo que mucho de esta herencia, ¿sí? Cuando antes era muy común que nuestros padres nos regalaran una pluma o un reloj, ahora yo creo que va a ser muy válido que te dejen obra de arte. O sea, esta obra de arte me refleja a mí, esta obra me identifico con ella, y yo como hijo te la heredo, porque eso es mi esencia, eso es lo que refleja cómo pienso, qué quiero, cómo veo la vida, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí sería un tema muy interesante. Y el otro tema, que sí se estipuló ya en alguna ocasión en una conferencia que tuve la oportunidad de dar, estipulaba que las comunidades de retirados, muchas de ellas van a ser de renta. Entonces, que podríamos aprovechar de que es de renta para que dentro de lo que son las unidades habitacionales para el adulto mayor, se pudiera meter arte, ¿sí? Que quien quite que en uno de esos casos dijera el adulto mayor, ¿sabes qué me gusta? Te la compro. Adelante, entonces iba a haber un apoyo indirecto hacia lo que es el artista, pero que yo creo que vas dejando una esencia, como tú lo comentas, dentro de tu portafolio de inversión, al tener obra de arte evaluada en la triada que comentas, ¿sí? Para lo que es el desarrollo de una comunidad de retiro. Mi estimado Cristian, un abrazo de acá desde San Diego, agradeciéndote mucho tu participación. Y bueno, no me quiero ir sin decir dos frases que me quedé de las que dijiste, ¿no? Una es: el arte y la cultura te indican quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y lo que estás empujando más, que es la realidad aumentada, vincula y fusiona a las generaciones. Mi estimado Cristian, un abrazo, hasta luego. Ayúdame a hacer así, siempre nos despedimos de esta manera. Gracias, Javier, Pásala gracias bonito. a toda tu gente. Me Muchas dio un gracias gusto a todos. enorme platicar contigo. Pásala bien. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bye.